salió a decir que el gobierno regional abusaba de los pobres, que cuál política, digamos, incluyente, que eso era un chanchullo, que mire lo que se estaban haciendo en las escuelas. Entonces sí hay una respuesta y sí operan como una especie de consultorios en general. Creo que tienes razón ahí, o sea, son noticias, son escándalos, son opinión, son consultas sentimentales, el lugar donde usted puede ir a llorar sus pesares, pero también es el lugar donde usted puede dar pronto un lugar a unas críticas o una reflexión. La censura. Perdóneme si me brinco. ¿Qué métodos de censura y si es eficaz o no su control? En un principio, y hay muchas quejas, porque le escriben al gobernador y al secretario del gobierno y dicen: ¿usted cómo deja que digan lo que dicen en esos radioperiódicos y en determinados programas? Es que eso es un escándalo. Además, se roban todas las noticias de los diarios escritos y no pagan por eso. Los diarios escritos tienen que pagar los Newswire Services, ¿sí? Que con la AP, la UP, los demás, y la radio, los radioperiódicos se aprovechan y nunca tienen que pagar eso. Además, masacran la noticia porque les decían los corresponsales tijeras. Ese era el rótulo que les dan con los corresponsales tijeras. Entonces se quejan y dicen: usted tiene como gobierno que imponer unas pautas, controle eso. La respuesta textual del gobernador es: la opinión nuestra es que es mejor tratar interferir lo más mínimamente posible. Si usted tiene una queja, comprueba que es que hubo un calumnia y llévelo a una corte judicial. Pero nosotros no podemos controlar lo que hace la radiodifusión. O sea, hasta el 44 hay casi ningún control. Hay muy poca regulación. La verdad es que se puede decir lo que les dé la gana. Y la amenaza de la multa de 5.000 pesos, en el 50, cuando los habitantes de Barrio Antioquia, a través de Martínez y algunos otros radiolocutores, forman manifestaciones, denuncian las actividades del alcalde Berrío, que es el que pasa el decreto declarando que es zona de tolerancia, oficial de tolerancia. Algunos, el Berrío muy molesto, le escribe al presidente, que en ese momento es Laureano Gómez, y le dice: ¿usted cómo permite? El ministro de Comunicaciones debería imponerle una multa y cerrar la emisora. Es que esto es una ofensa frente a la autoridad. Laureano Gómez le escribe, o su ministro de Comunicaciones le escribe a Francisco Cuartas y le dice: oiga, que es que hay un problema y este señor dijo algo muy horrible. Eso sí es cierto. Y entonces él manda el guión y dice: pero es que todo lo que dijo es cierto. Y no puede ponerle la multa. O sea, tiene que ser una calumnia, pero es que lo que él está diciendo no es. Está denunciando cosas que no le gusta al gobierno y que implican bajarle o cambiarle la imagen al alcalde. A él le da rabia, pero la realidad es que no está diciendo nada que no sea cierto. ¿Sí? Que los vecinos protestaron, que son súper bien organizados, que tienen su propio teatro, que tienen su propio compañía de transportes, que tienen centros cívicos muy activos, que ellos mantienen la parroquia, que este es uno de los lugares donde funcionan mejor las escuelas públicas. ¿Cómo lo va a convertir en un barrio, el barrio en una zona de tolerancia? Entonces, digamos que no funciona. A donde sí va a funcionar, o a donde se va a intentar imponerlo de una manera que funcione, es bajo correspondiente. Ella va a contratar y va a establecer todo un sistema de propaganda y una burocracia de revisores cuyo único trabajo todo el día, esto es fuera de los sensores que van a las 2 de la mañana, y eso es una de las quejas muy grandes que hacen los radioperiódicos y los periódicos también. O sea, el sensor llega a las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué es eso? O sea, nosotros ya estamos a punto de sacar la plancha, usted no puede llegar en ese momento a hacer correcciones y a decirnos que uno, muchas veces no pueden publicar al otro día porque el censor decide arbitrariamente. Ellos los acusan, por ejemplo, de ser borrachos, de que imponen la censura. Un periódico dice, o un radioperiódico, exactamente lo mismo que dice otro. A uno se le impone la censura y al otro no. Y es cierto, o sea, hay una base a esa queja. Pero lo que también contratan son inspectores que todo el día se la pasan con unos audífonos escuchando los radioperiódicos y llevando transcripciones de lo que ellos consideran que puede ser molesto o ofende
y que hay que censurar para castigar a esos periódicos. Eso continúa durante el primer año del Frente Nacional, y para los que quieran, los guiones están bajo Presidencia, en el Archivo General de la Nación, de Rojas Pinilla. Incluso la parte del primer año del Frente Nacional, el 59. ¿Sí? Son unos nombres así. Es muy interesante ver, por ejemplo, ellos escuchan todos, pero solamente a algunos les ponen mucha atención, a donde los ataques son de 2 y 3 páginas, en que están transcribiendo absolutamente todo. Y uno como historiador puede inferir que esos son los que más miedo le causan, por ejemplo, y los que pueden tener digamos, llegarle a un público y tener un impacto más grande, o al menos el gobierno lo piensa así. ¿Cuáles son? En el 58 y 59, La opinión, de Alberto Galindo. Apartes larguísimos, durante la Junta Militar y también después con Gerard Restrepo. Orientación, que es de Silvio Villegas, pero, oye, es un Silvio Villegas que no lo reconoceríamos. Yo acababa esperando que pasara en la transcripción se llamaban dos, La Voz Popular y Orientación, porque eran bien duro. Salía y decía, el alcalde Mansuera se gastó toda esa plata en la Florida, en el barrio del sur de Bogotá, y esa gente se quedó con una laguna sucia. Los niños no tienen escuela, tienen que aprender a la intemperie. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Qué pasó con el pueblo? Es durísimo, ¿no? O empieza a decir, el problema de las invasiones de tierra que se están reportando en Sevilla, en Valle del Cauca, en otros lugares, no se deben resolver por vía militar. Esa gente les quemaron las casas, les quitaron la vivienda, los desplazaron, sufren de la violencia. Lo que hay que hacer es reconocer, pero claro, en este país que lo mandan los magnates y la oligarquía, eso no va a pasar. Oye, eso es durísimo, ¿no? Entonces se vuelve un medio a través del cual también, a pesar de ser conservador, que capta un cierto sector que se ve reflejado también en ese radioperiódico y en un lenguaje bastante sencillo. O sea, algunos de los radioperiódicos son ya a un nivel de la alta política, en que usted tiene que saber quién se casó con quién y en qué periódico trabajaron y cuál fue la disputa que tuvieron hace 20 años, porque eso la mayoría de la gente no. Pero algunos de estos otros que los siguen también es precisamente porque tienen un lenguaje que sí le llega a un público y hay miedo de que eso se porque acuérdense, después del plebiscito va a ser el primer momento en que las mujeres van a votar. Eso, se habla sobre eso. El pueblo y las mujeres se entienden como dos grupos marginados. El pueblo, las mujeres y los afectados por la violencia. Muy interesante, a ellos se les agrupa y se les dirigen estos radioperiódicos y estas transmisiones precisamente para que, como dicen ellos, no se dejen embaucar, ¿sí? Para que utilicen su voto de una manera efectiva. Entonces, parte de eso está bien lo que el gobierno, porque se van a elegir representantes del consejo. Ahí van a aparecer muchas mujeres. Eso es una de las cosas muy interesantes que uno puede encontrar, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, que esos discursos, estas cosas sobre las inversiones, quiénes fueron buenos, quiénes no fueron buenos, van a ayudar en quién acaba elegido en determinados barrios para representar el Consejo Municipal, por ejemplo, o para tener alguna incidencia a nivel barrial. Entonces no es que caiga en oídos sordos, ¿sí? O sea, sí tiene una representación. Entonces, no hay censura efectiva. Rojas Pinilla intenta hacerlo, fracasa, él es paranoico, cierra las fronteras, no permite que la revista Time, que lo criticó por ser el ganadero más grande de Colombia, eso le da una rabia terrible. Entonces le dice al embajador en Washington, hágame el favor, y se va a todos los bufetes más elegantes de Washington y entabla un juicio por calumnia, por tablón. Y entonces el pobre embajador dice, ay señor, ¿sabe qué? Yo no creo que eso se pueda hacer. Entonces dice, no, listo. Entonces cuando llegue la revista Time a todos los que tienen suscripción aquí en Colombia, se va a parar en el puerto de Barranquilla y me hace el favor y los cogen todos y los meten en un depósito o los queman. Empieza a tratar de controlar la propaganda, qué se puede decir, con multas, etcétera, pero es que eso sale entonces por las radioemisoras clandestinas. ¿Qué pasa? Que los mismos aficionados de la radio que están en comunicación y tienen relaciones desde hace mucho tiempo con el exterior,
¿sí? Entonces mandan mensajes, esos periodistas del AP en Nueva York después escriben un articulito cortico que después lo capta alguna radioemisora y dan, no son sino 2 líneas, pero alguien las escucha, ¿sí? Entonces es la posibilidad de que me parece fascinante, noticias que no se pueden publicar en Colombia salen a través de esta vía clandestina, aparte de ellos se reproducen en el exterior, se vuelven a retransmitir, no solamente en los Estados Unidos, en Argentina, estudiantes en argentinos. Hay quejas, por ejemplo, de que ellos reproducen material mimeografiado y después utilizan sus estaciones de radioaficionados para comunicarle a personas qué es lo que verdaderamente está pasando en Colombia. Es muy interesante, ¿no? Entonces a él lo enloquece, él se vuelve paranoico, no hay una manera, es como tratar de tapar todo y fracasa, o sea, es más, se crea un problema muy grande, porque precisamente al tratar de censurar todo, ¿sí? Que no se vaya a decir absolutamente nada negativo, ni sobre él, ni sobre Colombia, ni sobre su manejo de la política en el gobierno, es precisamente una de las razones por las cuales incluso locutores que pertenecían al Partido Conservador o que no necesariamente comulgaban con todos los aspectos de elegir a Lleras o el Frente Nacional, se vuelven partidarios y van a ser los voceros más poderosos y los que van a echar unos discursos, pero así durísimos, ¿sí? Y dicen textualmente, es para que no vuelva a haber un Rojas Pinilla en Colombia. Así, ¿sí? Es para que esto no vuelva a pasar. Entonces, me parece que es un backlash, como dicen en inglés, o sea, es contraproducente. Por eso va a ser irónico, porque después de tantos años de censura o de intentar censurar o de tener que irse por los lados, cuando ya radioperiódicos como Clarín o otras emisoras empiezan a pedirle a los radioescuchas, por ejemplo, si sí es cierto o no es cierto lo que los boletines oficiales han dicho que está pasando en Segovia, que está pasando en el Valle del Cauca, que está pasando en los Llanos, y ellos llaman y dicen eso no es lo que está pasando. Y la radioemisora sencillamente se limita a decir, nuestros radioescuchas de tal y tal parte dicen que esto no es lo que ocurrió, que lo que ocurrió es esto. Ni siquiera tienen que hacer un comentario, ¿sí me entiende? Empieza a preocuparse y ellos empiezan a recibir presión desde el Ministerio de Comunicaciones, que si ellos no están pasando mensajes cifrados, si ellos no están sirviendo precisamente de cómplices de la guerrilla, de los obreros, de los sindicatos, de los que están en huelga. Pero eso le dice a uno como historiador que esa gente tiene un poder increíble, ¿sí? O al menos el gobierno piensa que tiene un poder increíble. Bueno, la última, la metodología. La metodología es súper difícil. O sea, esto es un proyecto que lleva 6 años de recoger información, porque bueno, Clarín tiene un archivo y está en el archivo de Medellín, va del 59 más o menos hasta los 80, aunque hoy alguien me comentó que está muy deteriorado y que faltan cosas. Yo logré mirar hasta el 62, que era cuando terminaba el trabajo, pero ahí está. Está en la Bogotá, que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango. No puedo decir, esta es una pregunta que me hacen cada rato, me escriben historiadores después de que leyeron el libro de Sangre, usted encontró un montón de cosas en el archivo de la Gobernación de Antioquia. ¿Será que ese tipo de información también está en otros archivos de otros departamentos? No sé. En Antioquia hay mucho. No sé, pero allá hay mucho. Que no hay un índice, que no es que usted pueda decir, bueno, sí hay la sección de radio y prensa, pero esa me la encontré de pura chepa, porque no hay un índice que le diga que existe la sección de radio y prensa, pero ellos conservaron mucha cosa, entonces es indirectamente. Es sobre los comentarios que se hacen en la prensa escrita de determinados programas que fueron muy controvertidos. Es los guiones que se logran rescatar porque fueron parte de una controversia y la pidieron y están archivadas en el despacho del secretario de gobierno. Es por las críticas con citas textuales que se dan, por ejemplo, en revistas como Micro, que hablan. Martinete es uno de sus objetos de ataque preferidos. Hay veces que hasta creo que le siente cierto cariño, sí, porque es muy entretenido. O sea,
en un momento dice, ay, ¿por qué será que no le podemos meter en una camisa? ¿Cómo es que a los locos las camisas, la camisa de fuerza? A ver si logramos callarlo. Pero está diciendo cosas que tienen, sí, que tienen base en la realidad cotidiana y que le llegan a un público. Y hasta cierto punto, pues incluso el mismo Camilo Correa prefiere que no se diga en el tono y usando y masacrando el idioma castellano, pero aprecia que sí lleguen a entrar esas cosas, ¿no? Es rescatando, por ejemplo, material que se puede encontrar en los archivos de presidencia. Entre los más útiles, el de López Pumarejo, que está en el Archivo General de la Nación, y el de Rojas Pinilla, porque ahí está todo este seguimiento de la SIC y del departamento del DINAPE, todo el Directorio de Información Nacional y Propaganda, y hay mucha información ahí, pues porque seguían esos guiones y conservan los guiones, ¿sí? Las transcripciones que hacían los revisores. El archivo de la correspondencia de Alberto Lleras Camargo, que está también en la sala de manuscritos de la Luis Ángel Arango. Él habla muchísimo en su correspondencia de lo que se dijo en determinadas, por ejemplo, La Voz de Colombia, o en otros radioperiódicos o en las emisoras, esto más en torno, digamos, a los pronunciamientos de determinados políticos o los radioperiódicos que sí son órganos de determinados partidos o facciones dentro del partido, pero de todas maneras le da a uno unas pistas muy interesantes sobre algunas del impacto. Hay una buenísima, por ejemplo, se desata una controversia porque Eduardo Santos se siente aludido por Alfonso López. Ellos no se pueden ver ni en pintura, pero ambos quieren mucho a Alberto Lleras. Alberto Lleras y él es muy claro con Eduardo Santos. Él le dice, yo soy lopista, yo lo quiero a usted mucho, pero yo soy lopista, entonces no me va a cambiar el modo de pensar. Pero entonces a él lo utilizan de intermediario. Entonces Eduardo Santos le escribe y le dice, oiga, esa locución que dio Alfonso López estaba dirigida a mí, y yo ya le dije a todos los miembros de mi familia que tienen algún puesto con el gobierno que entreguen sus cartas de renuncia, porque con ese tonito que tiene López para hablar de la gente que no le son gratas, esa es cita textual. O sea, el tono es importantísimo. Yo escuchándolo seguramente que no sabría decir que era dirigido a mí. Eduardo Santos está convencido porque él sabe distinguir entre el tono que utiliza Alfonso López cuando le gusta a la gente y el tono que utiliza cuando no son de su agrado. Y Alberto Lleras le dice, no, usted está exagerando, yo escuché la misma, yo no oí nada de eso. No, sí, estoy convencido, mire que estas son las palabras. Y así, va y viene la correspondencia. Entonces el otro le escribe a Alfonso López y le dice, mire que Eduardo Santos está todo molesto. Bueno, pero uno va viendo hasta que llega un momento en que Eduardo Santos dice, mire, yo lo respeto a usted y lo quiero a usted mucho. Usted nunca me va a convencer que Alfonso López no es un odioso y que me quiere matar. Está convencido, está convencido. Pero eso sí, aunque no me guste lo que dice López, me gusta menos lo que dice Laureano Gómez, y el gobierno puede utilizar las páginas del Tiempo cuando necesite para promocionar sus políticas. Entonces mire que nos da toda una visión sobre cómo funciona la prensa, cómo, en la esfera pública, en la construcción de la opinión, los límites que se pueden ejercer, ¿cierto? Entonces esa es una fuente que me parece que es muy interesante, y él con mucha frecuencia escribe sobre este tipo de cosas de los 30, porque él fue el redactor del Liberal precisamente, él trabajó en El Espectador, trabajó en El Tiempo, y después, claro, él hace un papel también importante, por ejemplo, en la radio. Entonces, es como pistas que les puedo dar, pero es un trabajo un poquito, no existen así como archivos que uno pueda llegar y decir, uy, aquí, ojalá.